si no me escuchan o cualquier falla de que luego el internet falla, ¿no? Entonces, para continuar con esta parte de las uniones soldadas, primero vamos a ver los tipos de estas, cuando hacemos una máquina o cualquier equipo, siempre debemos de hacer uniones de ese tipo de elementos. En grandes categorías hay dos formas de hacer uniones, las fijas y las desmontables. Las uniones fijas se pueden ser, como su nombre lo dice, pues van soldadas, puede ser una de las formas, soldaduras o remachadas. Estas formas de uniones fijas, cuando vamos a armar las piezas, van a quedar completamente fijas, pero al deshacer desarmados de estas piezas, pues tenemos que hacer daño a la máquina para poder hacer algún tipo de cambio. Las uniones desmontadas nos permiten hacer ensambles y desarmes de forma rápida y sin dañar los equipos. Aquí usamos lo que son las roscas, cuñas, estriados. Las roscas o cuñas, estos tipos son uniones que satisfacen todas las existencias de... ¿Por qué? Porque no dañamos a los equipos al hacer el desarmado. En estas uniones usamos lo que son los pernos, los tornillos, las tuercas, que son roscas internas. Entonces aquí vemos a grandes rasgos la clasificación de las uniones de forma general. Vemos las desmontables, que es la parte que vamos a enfocar nosotros. De las desmontables, bueno, se clasifican en dos categorías, las desmontables y las fijas. Las fijas son las soldaduras, el remache, interferencias. Aquí este tipo de uniones, por ejemplo, la interferencia, puedo hablar un poco más, cuando hacemos ensambles con ajustes o con aprietes. Acuérdense que hablábamos de aprietes con los tipos de tolerancias. Ese tipo de diferencia, cuando un apriete o un ajuste entra a presión, hay veces que debemos de calentar las piezas para que entra ensamblada, y cuando se queda a temperatura ambiente, esta pieza ya es difícil de sacar. Pero en esta situación vamos a enfocarnos en la parte desmontable. La parte de soldadura, ustedes se van a enfocar un poco más cuando van a llevar la materia de manufactura. Entonces, nos vamos a enfocar la parte de desmontables. Dentro de las desmontables existen varias categorías importantes. Una de las categorías es las roscas. Dentro de las roscas existen lo que son los pernos. Estos pernos, ¿por qué son pernos? Aquí no lleva cuerda o rosca, simplemente son piezas o ejes que tiene alguna forma o tiene cabeza y entra igual de forma con apriete, ya sea con calentamiento. Estos pernos entran justos en las perforaciones, pero al desmontar una pieza igual se vuelve a calentar la pieza y se saca sin problema. Luego la otra parte de los tornillos, acuérdense que los tornillos son igual, la diferencia entre un tornillo y un perno es que los tornillos tienen cuerdas. Las cuerdas son roscas. No sé si todos ubican lo que es un tornillo. Pueden tener diferentes tipos de cuerdas, ¿no? Entonces más adelante vamos a enfocar en esa parte. Los espárragos, estos los llamados espárragos, es que todo a lo largo del eje tiene cuerdas. Nada más, no sé si han visto que hay veces que una pieza tiene cuerda en ambos lados y se sujetan las piezas, ¿no? Girando esta pieza y al mismo tiempo ambos lados se están enroscando. La otra parte importante son los pasadores, que son simplemente ejes que se sujetan a alguna pieza. Estos ejes entran a alguna apriete y al montarlo en dos piezas, pues igual entra, se ensambla perfectamente sin necesidad de tener la cuerda. Las cuñas y chavetas, aquí existen varios tipos de formas de ensamblar a las piezas. Estas cuñas y chavetas se usan mucho cuando usamos lo que son los motores. Para agarrar un motor con un eje, siempre en el eje hay que hacer una chaveta. Chaveta es el agujero donde van las cuñas. Este es un ejemplo de cuñas. Existen varios tipos de cuñas. Más adelante vamos a ver una parte de esta. Nos va a enfocar las cuñas más en otra unidad. Luego vienen las partes dentadas que se usan muchas
digamos, formas como tipo mm, que son, en vez de roscas, llevan dientes, llevan es como tipo de tornerías, pero no son por la terminación, es dentada, no tiene como tipo dientes como son los varios ejemplos que conocemos. Aquí pueden haber, dentro de estas puede haber una cuerda sin fin, por ejemplo, o cuerdas cuadradas que entran, que ya no entrarían en la parte de tornillos, sino ya son formas que tiene la unión. Estas son las clasificaciones de las desmontables. Nos vamos a enfocar en esta parte de roscas. Dentro de ese tipo dentro de la rosca nos vamos a enfocar en la parte de tornillos. Ahora, ¿a qué le llamamos roscas? Roscas, si nos vamos directamente a esta imagen, son cuerdas los términos lo llamamos como roscas, pero a lo mejor ustedes lo conocen como tornillos, ¿no? Un tornillo pues lleva una rosca para poder ensamblarse en una tuerca. Este, cuando llamamos tuerca, en las tuercas, la diferencia entre una tuerca y un tornillo es que la tuerca lleva la rosca de forma interna y los tornillos llevan la rosca en la parte externa. Entonces, al hacer ensamble de una tuerca, un tornillo, pues entra perfectamente, no tiene que coincidir. Dentro de ese tipo de roscas, pues tenemos, en un eje tenemos la rosca, tenemos los puntos importantes para poder dibujar o hacer una rosca, ya sea en cualquier tipo de máquina, tornos o fresadoras, ya sea de forma manual o computadorizada. Los datos importantes que debemos de conocer es el ángulo de la rosca, el paso es de la longitud o la distancia entre punta a punta o del centro al centro de este tipo de rosca, ¿no? Aquí la rosca más común es la rosca de 60 grados, que es una rosca en V. Si se dan cuenta, toda esta parte son de terminación en V. Y valle es la parte lateral donde forma el ángulo. La cresta es el punto final de la rosca, ¿no? Digamos, es donde termina el diámetro exterior de esta rosca. Otro punto importante es el diámetro exterior. El diámetro exterior es de punta a punta de las crestas. Como vemos aquí, las dimensiones es el diámetro. Y existe un diámetro medio. Hay ocasiones que este dato no es tan importante. Otro punto importante es el interior, ¿no? El diámetro interior a partir de donde termina donde hace la unión de los valles o las puntas finales de lo que forma el ángulo. Son las partes más importantes para hacer las cuerdas. Y lo mismo que las cuerdas interiores o las tuercas, debemos de conocer los mismos datos, el ángulo, el paso, el diámetro exterior, y de esta forma podemos conocer lo que son las roscas. Dentro de estas roscas, como ya vimos, podemos hacer lo que son los tornillos que tienen una cierta longitud y después viene la longitud sin rosca, luego viene la cabeza del tornillo. Y también aquí lo que son los espárragos es que puede tener roscas en ambos extremos y solo en el centro no tiene rosca, o a lo mejor toda la pieza tiene rosca. En el mercado existen lo que son los espárragos, por ejemplo, si vamos en una ferretería o una acera donde venden todos los tipos de aceros, pedimos un espárrago, pues nos van a dar una pieza que tiene rosca toda a lo largo de esta pieza, entonces a eso le llamamos espárrago. Pues tuercas son las que llevan roscas internas y de esta forma unimos piezas, ¿no? A través de tuercas y tornillos. Las ventajas de este tipo de uniones de roscas y tuercas es que al desmontar o hacer ensamble de piezas, estas son desmontables y no dañamos ningún equipo.
Entonces ya vimos las partes importantes para poder hacer unas roscas. Como ya vimos el avance de la rosca, aquí tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, el avance de la rosca es la distancia que se desplaza un tornillo en su eje. Entonces, ¿cuánto avanzamos una rosca? Acuérdense que para enroscar una tuerca y un tornillo, pues hay que girarlo a cualquiera de las dos piezas, ya sea el tornillo o la tuerca, se giran o se desplazan en el mismo sentido. Y qué tanto se enrosca, pues eso lo llevamos el avance de la rosca. Si pasa 1 pulgada o 10 centímetros, 20 centímetros, ese es el avance de la rosca. El paso de la rosca, como ya los mencioné, es la distancia del centro de las crestas. Estas crestas, pues, es importante conocerlas para obtener diferentes tipos de roscas. Y también se abrevia con la letra P como inicial de la parte de la rosca. El diámetro exterior es otro punto importante que ya mencionamos, saber cuánto va a medir la rosca. El diámetro medio, pues es el promedio de ambos, tanto el diámetro exterior y diámetro inferior, interior de la rosca. El diámetro exterior es el cilindro, no sin la rosca. El ángulo del paso es un punto importante, que es el filete que forma ambas caras de- del valle de una rosca. Entonces son los puntos más importantes que debemos de conocer. Aquí vamos a ver unas clasificaciones de las roscas. Existen muchos tipos de roscas, o al menos las más importantes. En primera clasificación podemos enfocarnos en la parte de cómo se dividen el perfil. Bueno, lo voy a hablar aquí, en teoría vamos a ver las imágenes más adelante. El perfil, hay roscas triangulares, trapezoidales. ¿A qué se refieren estos? Roscas de diente sierra, circulares, redondos o rectangulares. Cuando hablamos de forma de perfil, es esto, no la forma que veamos a ver esto. Es un triangular porque forman triangulitos al hacer los ángulos, ¿no? Entonces son triangulares, podemos saber trapezoidales, podemos saber estas crestas en forma circular o media luna. A eso se refiere la clasificación de perfil. Entonces existen muchos, los más importantes o los más conocidos es la de triángulos y los trapezoidales, pero también en el mercado o en la industria metalmecánica también a veces es necesario hacer dientes sierra o circulares, ¿no? Otra forma de clasificación de las roscas es la superficie, ¿no? El cual se hace la rosca. Puede haber, se dividen en dos categorías, las cilíndricas y las cónicas, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante imágenes de a qué se refiere estas dos clasificaciones de la forma de superficie de las roscas. Otra clasificación que es la de exteriores y interiores, por eso ya vimos, las exteriores son tornillos y las interiores son tuercas. En cuanto a una aplicación técnica, pues vemos los tipos o cómo se dividen las roscas. Tenemos las roscas métricas cuando usamos los milímetros. Acuérdense que un M10 es una rosca de diámetro exterior de 10 milímetros de diámetro. Entonces, cuando hacemos roscas milimétricas. Las wishboard son en pulgadas. Esta, cuando hablamos una rosca wishboard, es una rosca estándar, también conocida, ¿no? Son términos que utilizamos mucho en la área de metal mecánica y te van a decir, quiero una rosca estándar de media pulgada. Ok, al hablar estándar, vamos a ir directamente en la tabla de esta clasificación y podemos ver los tipos de roscas en pulgadas. La otra forma es la fijación y la compactación, ¿no? Aquí tenemos los tipos, cambia un poco cuando vamos a hacer una rosca para tuberías. Las roscas para tuberías deben ser cónicas, ¿no? ¿Por qué cónicas? Porque de esta forma se ajusta, acuérdense, los tubos o tipo de transportes de agua, los tubos tienen que tener una rosca cónica, porque de esta forma evitamos eh, eh, como
evitamos lo que es el desperdicio, ¿no? Que no se tire el agua. Y acuérdense que son roscas cónicas, todo lo que son manejo de fluidos, ya sean aire, hay tuberías que vamos a transportar aire, vamos a llevar agua. Estas roscas son cónicas. Más adelante les voy a explicar a qué se refiere. Las roscas, también podemos manejar roscas especiales. Las roscas especiales son las que no existen en el mercado. Si nosotros vamos a crear nuestro propio equipo y vamos a decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer una rosca diferente que no hay en el mercado. Cuando el cliente quiere hacer cambios, pues no es fácil de conseguir este tipo de piezas. Entonces me tiene que hablar a mí para hacer las roscas. Ok, estas roscas en las máquinas o en los tornos podemos crear nuevos tipos de roscas. A eso le llaman roscas especiales porque no existen en el mercado. Por la cantidad de pasos de roscas, los pasos es las vueltas o la entrada que tiene. Acuérdense que en una botella, por ejemplo, una botella de refresco que la mayoría conocemos, lleva roscas de una sola entrada. Giramos una tapa, tiene roscas. La tapa puede ser las roscas internas, que también podemos conocerla como tuerca. Y la botella, pues, lleva las roscas externas, que podríamos ser como el eje. Existen varios tipos de roscas como entrada. Una es una entrada que es la más común. Las roscas múltiples pueden haber dos o tres entradas, tres hilos o cuerdas de rosca. Eh, Son ocasiones especiales, pero sí existen ese tipo de pasos. Tienen filetes helicoidales que llamamos de una entrada, o también tenemos, llamamos la de doble entrada cuando tiene dos hilos de entrada, triple, y las que tienen más de tres tipos de entradas son múltiples. Este tipo de roscas se utilizan los diámetros mayores y también se utiliza mucho en lo que son los fluidos, transporte de fluidos. Este tipo de entradas, triple, doble y múltiples, se utilizan muchos en lo que son la industria del petróleo, ¿no? Ahí porque el triple o doble rosca se ensambla mucho mejor. Esas son la clasificación. Hay otro tipo de clasificación, la dirección de la rosca. Una es izquierda y derecha. La derecha es la entrada normal que la mayoría conocemos. La izquierda, donde podemos ver rosca izquierda, si todos han colocado un tanque de gas, lleva rosca izquierda. Acuérdense que al girarla, gira al revés. Por eso llamamos rosca izquierda. Si todos alguna vez alguien ha desmontado o colocado un tanque de gas, ahí es muy común encontrar lo que son las roscas izquierdas, por el sentido o la dirección de desarmado de la tuerca o de la colocación. Por eso llamamos roscas izquierdas. Las más normales o comunes en el mercado son las derechas, pero sí en ocasiones especiales como utilización de tanque de gas encontramos la izquierda. También, como les dije, se dividen en dos grupos, las estándares, y aquí podemos ver las no estándar o también llamadas las milimétricas. Son dos categorías importantes que podemos. Dentro de estas categorías también existen normas que ya vienen en la clasificación, entonces podemos conocer las normas ISO, que es una norma internacional de tipo de tornillería. También existe la norma ANSI, la americana, por su esta norma ANSI se usa mucho en la industria automotriz, y cada quien, ¿no? Cada empresa decide qué tipo de tuercas utilizar. Algunas, por ejemplo, todos conocemos el línea de transporte, el metro, ¿no? Aquí en el metro usamos unas roscas especiales y la cabeza de rosca es triangular, entonces cada empresa, cada quien decide crear unas roscas especiales en ese, digamos que no cualquier llave. Cuando tú haces una rosca especial, haces tu rosca especial y también haces tu propio llave, ¿no? Para hacer el desarmado de esta pieza. Y son las normas más utilizadas en la industria, la ISO, la ANSI, para los tipos de clasificación de las roscas. Aquí vemos otras clasificaciones por su dirección. Ya vimos que son derechas o izquierdas. Por sus entradas pueden ser simples o múltiples líneas de entrada en la rosca. Por el destino,
de sujeción, de avance o especial, ¿no? Son tres categorías por el destino o el uso que le vamos a dar a las roscas. Por su disposición, ya sea exterior o interior, pues ya vemos, exterior son tornillos, interior son tuercas. Por la superficie o por caracteres de la superficie pueden ser cónicas o cilíndricas. Las cónicas es más para transportar fluidos y las cilíndricas solo para ensambles. Por la forma de perfil, aquí vemos triangulares, que es la más utilizada, la trapezoidal, el diente sierra, redondas y rectangulares. Dentro del perfil de la norma ISO, usamos mucho que son las triangulares, es la más utilizada y la más común en el mercado. Y también pueden haber roscas métricas y estándar de forma triangular. De las normas ISO, acuérdense que cuando usamos la letra M, la vez pasada les dije que estaba indicando que es milimétrica. Y seguido el diámetro nominal o el diámetro exterior de la cuerda. Eh, entonces aquí vemos un ejemplo, si estamos utilizando, esta simbología es muy utilizada. Un M8 quiere decir que es una cuerda milimétrica de diámetro 8, diámetro exterior, por 1.5. Cuando trae este dato, vamos a utilizar es el paso. La mayoría de las tuercas, cuando hacemos esto, trae el paso. Aquí puede, por ejemplo, este milimétrico de diámetro 8, puede haber pasos de 1.25 o de 1, de 0.9, entonces existen varios pasos. Es la distancia de la cresta, acuérdense que las crestas, y pueden varios, ¿no? Dentro de las milimétricas. Eh, Esa es la forma de leerlo, de interpretarlo. Esta es si van en el mercado y piden una, un machuelo es la herramienta que también nos sirve para hacer las perforaciones o roscas internas, y el machuelo también lo miden o lo venden de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué paso quieres? Existen M8, como 3 o 4 tipos de M8 con diferentes pasos. Entonces, hay una estándar, una especial y una normal. Entonces, dentro de esas son por lo regular las 3 o 4 tipos de pasos. ¿Cómo vamos a ver eso? Si vamos a buscar una tabla de roscas milimétricas, y ahí viene toda la clasificación de las roscas milimétricas. Ok, si nos vamos directamente aquí en las imágenes, por ejemplo, tenemos las especificaciones básicas de las roscas, cómo se interpreta, cómo se coloca en el dibujo, de esta forma. Entonces, si nosotros representamos un tornillo, una tuerca en nuestro plano, ¿cómo lo vamos a indicar? Acuérdense que una flecha, y si es necesario una línea horizontal, y colocamos una M16, por ejemplo, aquí me está pidiendo una rosca milimétrica de diámetro 16 milímetros por un paso de 1.5. Ok, con esto es suficiente para el mercado, para ir y pedir lo que son los machuelos, y la distancia pues lo indicamos, ¿no? ¿Qué longitud queremos de la cuerda? Ok, de esta forma se representa. Esta es otra forma. Aquí solamente te está pidiendo un M16, entonces no nos está dando el paso. Aquí es a tu criterio o usar el paso estándar. El paso estándar, si nos vamos en una tabla y vemos que es 1.5. Aquí puede ver otros pasos, uno especial, que es a lo mejor 2 de paso, y otra que es mayor, ¿no? De 2. Entonces la intermedia es la estándar, o la que la podemos utilizar. Cualquiera de estas dos formas es válido en la representación, ya sea con su paso o simplemente el diámetro, que es 16 milímetros de diámetro, una cuerda milimétrica. Esta es una especificación adicional a la rosca. ¿Por qué adicional? Porque estamos pudiendo o colocando una tolerancia. Acuérdense que aquí estamos utilizando una tolerancia de las categorías, ¿no? Acuérdense que como lleva una letra G en minúscula, estamos indicando que es una tolerancia externa.
acuérdense que la letra G pues es el grado de la tolerancia. El 6 pues es la calidad de tolerancia y la posición, ¿no? Según dónde se encuentra, acuérdense que tenemos las posiciones, las letras y qué tanta de tolerancia puede haber en la rosca, ¿no? Entonces estamos hablando de una tolerancia o calidad 5 más o menos, que es una forma también de representarlo. Son las tres formas, la más común en el mercado, esa es la primera opción, que nos colocamos el diámetro y el paso. De esta forma indicamos al operador o al que va a maquinar este tipo de cuerdas, qué tipo de formas va a tener la cuerda, ¿no? Si es esta forma, sabemos que nos está diciendo que es una ISO, la ISO maneja tuercas triangulares y toda la finalización de la cuerda pues es triangular. Aquí vemos la imagen, este es un perfil métrico del sistema ISO, como es la tuerca, ¿no? La tuerca, la afinación, aquí no forma triángulos completamente, al terminar pues lleva un cierto radio. Estos son los datos importantes que debemos de saber para poder dibujar nuestra tuerca en SolidWorks. Bueno, tenemos lo que es el diámetro nominal o exterior. Este diámetro llega antes de la curvatura, que H8 es la altura del... Algunos aquí eliminan esta parte y algunos sí lo dejan. Por eso nos da el diámetro nominal. Luego tenemos el promedio y el diámetro interior. Ok, las partes importantes debemos de tener, esta es la tuerca y este es el tornillo. Tenemos diferentes alturas, H4, H es la altura, digamos total, este es el H, la altura total. Si formamos triángulos en esta forma, imagínense aquí forma el triángulo y hasta donde termina, entonces ese es el H. Y que tanto aquí en la profundidad este, no se forma completamente el triángulo. Esta es una norma ISO y al final podemos eliminar este triángulo. O sea, cuando lo torneamos, esta parte lo quita la máquina y tampoco, pero algunas máquinas sí los dejan. Entonces, este es un octavo de la altura de H. Eh, esta profundidad pues también es un cuarto de profundidad. Y ¿qué más? Tenemos las alturas medias, que es media de altura. Son los datos más importantes para poder hacer la cuerda. Acuérdense que las cuerdas más fácil de hacer o más común es la triangular porque nada más nos da el paso y la altura y lo hacemos de forma rápida. Ok, SolidWorks trae esta opción. Antes, las versiones anteriores de 2016, 15, 14, estas tuercas lo hacemos de forma manual. Agarramos y hacemos el perfil y lo dibujamos. Hoy en día, la actualización de SolidWorks ya trae estas cosas predeterminadas. Nada más seleccionas el tipo de cuerda, directamente te lo dibuja sin hacer el perfil. Esta parte lo vamos a ver en la parte de práctica, las dos diferencias o las dos formas de hacer la cuerda, ¿no? Ok, tenemos los tipos de perfil, ¿no? Pues la primera, esta es la perfil métrico del sistema ISO internacional. Luego tenemos el perfil trapezoidal. Tenemos diferentes formas de cómo sacar lo que son los datos, ¿no? El paso, el diámetro, como es un trapecio lo que forma el perfil, el simbología pues es TR, que es el trapecio, el diámetro nominal, para unas roscas de entrada. Por ejemplo, aquí está el ejemplo, es trapezoidal, tenemos 20 por 3 y la categoría, ¿no? Entonces el diámetro nominal va a ser 20, un paso de 3 milímetros y las tolerancias, ¿no? El tipo de tolerancias y la calidad de la tolerancia. Eh, de varias entradas, por ejemplo, aquí tenemos igual lo mismo, pero tiene varias entradas. Esto quiere decir que tenemos un paso de 6 milímetros igual de diámetro 20, pero tenemos el P3, que es el perfil,
que son dos entradas, puede ser de 3 o 2 entradas, y tenemos la calidad o la tolerancia. Aquí tenemos el perfil del trapezoidal como forma, o sea, ya cambió, ya no es triangular. Aquí este es el perfil, esta es la rosca, roscas trapezoidal o roscas de forma rápida. Hay otras que se llaman roscas cuadradas, pero aquí también se confunden, ¿no? Ya sea trapezoidal o roscas cuadradas. ¿Y cuáles son los datos? Pues el paso, acuérdense que aquí el paso, como les mencionaba, es del centro al centro, de cresta a cresta, es la distancia del paso. Y la altura, ¿no? ¿Cómo se calcula la altura para poder calcular la profundidad del diente, del trapecio, ¿no? ¿Qué tanto voy a bajar o la profundidad de esto? ¿Cómo lo se calculan? Entonces tenemos estos datos. Tenemos el ángulo, aquí igual forma un ángulo de 30 grados, las inclinaciones de entre cara y cara del perfil, pues forma 30 grados, ¿no? Aquí es del centro, está formando 15 grados. Esto es importante saberlo. ¿Cómo lo voy a crear dentro de un taller de máquinas y herramientas? Pues igual tengo que tener este tipo de perfil de corte, ¿no? Ya no va a ser triangular, sino este perfil se coloca en el torno y va dejando este perfil. Esa es la forma de trapecio. Tenemos otra forma. Este es perfil de diente sierra. Como es la tuerca, pues esta tuerca tiene esta forma. Entonces, ¿cómo calculamos igual el paso? Pues acuérdense que es el centro al centro. Calculamos el paso, la altura. Esto tiene un ángulo de 55 en total, cara a cara. Del centro hacia el lado izquierdo tiene 45 grados y otros 10 del lado derecho. Entonces, este perfil se dibuja y podemos hacer cuerdas diente sierra por la forma de este tipo de cuerdas. A veces es necesario donde hay mucha vibración para que la cuerda no se cae o se afloja por la vibración de los equipos. Eh, Ese es otro tipo de cuerda importante. Y igual todas las alturas necesarias para poder hacerla. Entonces tenemos la que sigue es tipo de cuerda circular o redonda. Como vemos, pues aquí no tiene, ni es triangular ni es cuadrada, sino simplemente la terminación es redonda. ¿Cómo la dibujamos o cómo hacemos tipo de cuerdas? Claro que la herramienta que va a maquinar pues tiene ese tipo de puntas o de profundidad circular. Tenemos la designación, el paso, acuérdense que siempre va del centro a centro de las crestas, el tipo, la altura que debemos de conocer, el grado, igual aquí son inclinaciones de 30 grados de cara a cara de de las, de los valles de la pieza. Entonces, ¿cómo sabemos este tipo de? Son otras formas o cuerdas de entrada. Todos estos datos, por ejemplo, existen tablas ya unificadas donde nos da el paso. Ah, ¿quieres una cuerda de diámetro 5, por ejemplo? Ah, este es el paso. Te dan todos los datos, la medida de los datos te dan. Este es el radio 1, 2 y 3, que son los más importantes. El diámetro del sobreflanco, o sea, del centro hacia el centro de la curvatura, pues te dan todos los datos. En una tabla siempre vienen todos estos datos, ya son datos estándares. Ok, aquí vemos esta tabla de designación para tipo de usos corrientes o algunas roscas especiales. Tenemos el tipo de roscas y la designación convencional. Todas las métricas usamos letras M, ya sea fina, ya sea métrica de paso ancho, paso fino, o para diámetros inferiores de 1 milímetro, todas siempre utilizamos letra M. Cuando utilizamos una letra TR, sabemos que estamos hablando de un perfil trapezoidal. De dientes serra se utiliza la letra S, para tubos cilíndricas la G, tubos cónicas la R, y las wishboard, que son las más comunes, que se utiliza la letra K, de ángulo 60 grados.
cómo se indica aquí las dimensiones indicadas en el dibujo, cómo se representa, cómo se hace la representación en el dibujo. Acuérdense que utilizamos el diámetro, si es milimétrica, utilizamos la M, y la calidad, que es la calidad y la colocación de las tolerancias, que es 6H, 7H. Acuérdense, cuando es mayúscula estamos manejando cuerdas internas, cuando es minúscula, externas. Y de esta forma igual utilizamos todas las representaciones. Por ejemplo, esta es muy común cuando son inferiores a 1 milímetro, pues tenemos un M0.6. Igual cuando es un trapecio, tenemos el diámetro y las tipos de entradas o las calidades cuando es sierra, y de esta forma se representan las más importantes. Tenemos eh, otro tipo de roscas, me voy directamente con las roscas ANSI, que también aquí conocemos como las roscas o la B, ¿no? La B aguda, o la unificada y la wishboard. Y la rosca ACME, que aquí dentro de esta norma ANSI, la ACME es como si fuera la trapezoidal de la norma ISO. Pero vamos a ver aquí todos los ejemplos que tenemos. Ok, tenemos 9 tipos de roscas según la norma ANSI. El primero y el más común y el más fácil de hacer es la aguda, la forma de B o triangular. Acuérdense que aquí en esta norma, ANSI lo conocemos como V. En la norma que vimos anteriormente, que es la norma ISO, lo vemos como triangulares o se conoce como triangulares porque forman triángulos. Aquí hablamos de V. V aguda, todas las cuerdas V va a tener ángulo de 60 y el paso o la profundidad es de punto 886. Aquí ya hablamos de pulgadas. Aquí ya tenemos, ya no es milimétrica, aquí ya hablamos en pulgadas cuando hablamos de la norma ANSI. Todas las medidas, esta la ANSI, acuérdense que es americana y todos los datos americanos manejamos sistema inglés que es pulgadas, ¿ok? Aquí es punto 886 pulgadas de profundidad o la profundidad desde el centro a centro de cresta al valle. Ok, esta es la forma más rápida. ¿Qué datos tenemos que conocer? El ángulo y la profundidad y listo. Estos dos datos es muy sencillo en dibujar en el SolidWorks. Ok, la unificada es otro tipo de ángulos que aquí no es completamente en punta, en V, sino tiene una curvatura al final. Esta también es muy común porque la herramienta de corte ya tiene esta finalización, o sea, este radio pequeño que tenemos. Al maquinarlo ya completamente da el radio y necesitas hacer otro cambio en esta finalización. Aquí lo que pasa es que se elimina lo que es la parte de redondeo o el ángulo. Entonces tenemos el paso. Me voy a acercar. Ok, aquí tenemos el paso que es de cresta a cresta y tenemos un octavo de pulgadas que es el arco, ¿no? Lo que forma el arco de la curvatura. También es de 60 grados. La única diferencia entre la unificada y la B aguda es el pequeño radio que forma, que va a ser de un octavo de cuerda, que es el radio. Como les digo, las herramientas para hacer este tipo de cuerdas ya trae esta curvatura. Entonces, simplemente va y se hace la cuerda. Igual es una forma rápida. Debemos de conocer el paso y este pequeño radio, el redondeo. Y igual es rápido de hacer. La wishboard, igual la diferencia es que aquí tiene, digamos, mayor radio. Este radio es un punto 14 por el paso, que es la curvatura. Punto 14 por el paso, si el paso es de 1 o de 1.5, se multiplica ese valor por punto 14 y nos da la curvatura. Es un poco, digamos, la altura es menor a la unificada o la B aguda.
Entonces es el paso por este valor y nos da la altura. Es la wishboard, si se dan cuenta, las curvaturas es mucho mayor. Y tenemos las cuerdas cuadradas. Este incluye un ángulo de 10 grados. Este ángulo de 10 grados forma esta parte, ¿no? Por cara son 5 y ambas pues suman 10 grados. Aquí conocemos el paso. Cada distancia del eje pues va a ser medio paso. El paso completo va a ser la mitad, un diente y un espacio, ¿no? La entrada. Este es medio de paso o también se puede hacer multiplicando punto 456 por el paso. Obtenemos lo que es la longitud del diente. La profundidad es media altura del paso. Si el paso es 1, entonces aquí es 0.5 la profundidad. Esta es la rosca unificada y la rosca ACME, que en esta norma lo conocemos como ACME, la norma ISO, es como la trapezoidal. Tenemos el paso, el ángulo aquí cambia un poco, son 29 grados de cara a cara de las crestas o las profundidades del diente. Del centro es medio paso, tenemos la longitud del valle, que puede ser 0.37 por el paso, y la profundidad. Esta es la cuerda ACME, también muy utilizada en el mercado. El sinfín, acuérdense que si la mayoría ha visto un sinfín, este sinfín, la única diferencia entre el sinfín y la cuerda ACME es la profundidad. Esta profundidad es un poco mayor, es la única diferencia, todo lo demás y lo cambia un poco la longitud o el valle, que es 0.33 por el paso, o sea, no hay mucha diferencia entre el ACME, cambia un poco más la profundidad. El ángulo exactamente igual, y ese es para un sinfín. Tenemos otros tres tipos de roscas. Tenemos la trapecial modificada. Acuérdense que aquí iguales tipos de roscas es cuando hay movimiento de vibración, que es difícil que la tuerca se caiga, ¿no? Por la vibración. Tenemos el paso, tenemos la longitud de del valle de la cuerda, la profundidad y el radio, ¿no? Que forma entre ambos dientes de la cuerda. Tenemos el ángulo, los ángulos importantes para poder dibujar este tipo de cuerda trapecial. De cordón, este igual que es completamente curvo, con su media luna de profundidad y media luna en la cresta, y es de cordón. Llamado cordón porque esos es los valles que forman medias lunas. Este es de Derlet, que son parecidas a las cuerdas ACME, que son nada más que la profundidad es mucho menor, son cuerdas, digamos, las alturas o la profundidad de la cuerda o los dientes son superficiales. Y tenemos el paso, las longitudes y todas estas partes que tenemos. Son las cuerdas más importantes desde la norma ANSI y las ISO. Entonces, las más utilizadas en la industria son estas tres, ¿no? Ya sea a la aguda, la wishboard y la unificada. La unificada es la más común de hacer. Estas cuerdas ya son las ACMES, es una cuerda también conocida como cuerda cuadrada, que también se utiliza mucho en unas máquinas. Y son las más comunes, todos los datos que debemos saber para poder hacer o dibujarla en algún software. Como ya vimos, la unificada o estas se clasifican en estas categorías. Estas son las más comunes, las 6, y estas son especiales. El número de hilo, pues ahí pueden haber, este es como una entrada, la normal. La simbología, si fuera de 2 o 3 entradas, pues aquí habría otro valle, otra cresta, si fuera de 2 entradas. Puede haber diferencias de cómo representarla.
Aquí vienen las letras, la serie de roscas bastas. Cuando vemos estas letras, es una, ¿qué significa? Una cuerda eh, unificada y esta es una cuerda estándar. Esta UNC, que siempre representa cuerdas de diámetro mayores a un cuarto de pulgada. Acuérdense que les decía que la ACME siempre va a ser en pulgadas y esta es una cuerda UNC, es una cuerda unificada de un cuarto de pulgada, que es el diámetro. La NC, que es una estándar, una más común, y esta es una cuerda eh, unificada. La serie cuerdas finas, la única diferencia es que se le agrega una F. ¿Cuál es la diferencia entre cuerda fina y la estándar? Las estándar, el paso es mayor, la fina, el paso es menor. Las cuerdas van más pegaditas de una a la de la otra. Igual la UNF, que es una cuerda unificada de cuerda fina, se maneja cuando es mayor a un cuarto de pulgada. Las cuerdas finas se usan mucho en cuerdas de diámetro pequeño, cuando manejamos tornillerías en lugares muy pequeños, usamos cuerdas finas. Y la extra fina se usa en estas dos, la unificada y la estándar, la N y la E de extra fina. Se usa mucho en trabajos automovilísticos y de aviación, que las cuerdas extra finas. La longitud de la cuerda es mucho menor que la cuerda fina, la extra fina. Entonces, es la diferencia. Existe una serie de hilos, la N8 es una serie de paso uniforme empleada de diámetros grandes. La serie 12 hilos, de 12 hilos por pulgada, es una serie de paso uniforme que se utilizan diámetros grandes. ¿Por qué 12 hilos? O sea, en una longitud de una pulgada van a tener 12 crestas, que cada cresta, digamos, cada cresta es un hilo. Cuando hablamos de 12 hilos, si nos vamos en una imagen, este es un hilo, 1, 2, aquí nos muestra 2. Si agarramos una pulgada, ¿cuántos crestas vamos a tener? Ese es el número. Este es un hilo, 2 hilos, y aquí nos está representando 12 hilos, quiere decir que en una pulgada va a tener 12 hilos. Eso quiere decir que es una cuerda de bastante diferencia de distancia. Cualquiera de las dos formas nos pueden mencionar, ya sea el paso, que es la distancia entre el hilo, o nos dan 12 hilos, que es la longitud por pulgada, el número de hilos dentro de una pulgada. Tenemos la serie 16 hilos. Aquí es una serie de diámetros grandes que requieren de rosca fina. Aquí, mientras más hilos tienen una pulgada, pues es más pequeña el paso. Entonces, por ejemplo, de 8 hilos es una serie de paso uniforme. Hay tres categorías. El estándar, que digamos esta, la fina y la uniforme, ¿no? Uniforme empleada en diámetros grandes, uniforme empleadas en diámetros de roscas de paso fino y de paso fino, intermedia y la estándar. Estas tres categorías lo podemos encontrar en una tabla de designación. Ok, la designación de roscas unificadas consiste en diámetros, el número de hilos por pulgada, y las letras, podemos manejarlo por letras, 1A, 2A, 3A, 1B, y las clases, ¿no?, de la categoría 1A, 2A, solo se aplican en cuerdas externas, y la B para las cuerdas internas, las roscas internas. Aquí en esta imagen podemos ver que esta es una cuerda interna, que es una tuerca, por ejemplo. ¿Cómo sé que es interna? Porque aquí me está demostrando que es un corte. Ok, tengo lo que es el diámetro. Cuando yo voy a hacer una cuerda interna,
Y si me están pidiendo una cuerda interna de 3/4, quiere decir que la perforación que voy a hacer es mucho menor a 3/4. ¿Por qué? Para que me deje material para hacer lo que son las cuerdas. Si hago una perforación del mismo tamaño, pues no tengo espacio o no tengo material para hacer las cuerdas. Entonces, este es un punto importante. Cuando hacemos una cuerda de 3/4 o cualquier diámetro, siempre vamos a perforar con una broca de menor diámetro. Como sé, también existe una tabla que donde voy, ¿sabes qué? Quiero hacer una perforación de una cuerda de 3/8, entonces puede ser que este es menor, ya sea menor a 3/8, y esa distancia que me queda es para hacer las cuerdas. Aquí quiere una cuerda de 10 de paso de la calidad 3B. En B, pues sabemos que es una rosca interna. El 3, que es la clase, es el diámetro en pulgadas. El 10 es el hilo por pulgadas, quiere decir que cuántos hilos por pulgada me está pidiendo. La UNC, que es la rosca unificada, que es la estándar. La C es estándar, la UNC es unificada. Una rosca externa o una tuerca se coloca de la siguiente manera. Tenemos de 5/8 el paso. Al ver el paso y la letra, que esta es fina, una F quiere decir que es una cuerda fina, y lo que son la clase de la rosca. Cuando lleva la letra A, sabemos que es una rosca externa y es una serie fina por la F. La F es fina y cuando maneja una C es estándar. Ok. Son las dos categorías que podemos manejar, una forma de representar la cuerda interna y la externa. La rosca cuadrada, esta es una rosca cuadrada. ¿Cómo se representa? Tenemos 1,5 pulgadas y el paso de tres, digamos, tres crestas por pulgada. Digamos, a partir de aquí hacia esta cara, es 1 pulgada, entonces lleva 3 crestas o 3 hilos. Y solo necesitamos saber cuánto es el diámetro y la distancia, cuántos hilos por pulgada debe tener. Esa es la forma de representarlo. Los demás datos, voy a una tabla y busco la cuerda de 1,5 pulgadas y de 3 hilos por pulgada y busco las demás distancias, la distancia del valle, del cresta y todo el ángulo, entonces lo que ya vimos. Con la designación de la rosca, con rosca ACME o también conocida como en esta norma, ¿cómo se representa? Pues igual el diámetro, hilos por pulgadas, la categoría, y aquí tenemos algunos ejemplos. También se representa 1,3 de pulgada, o si lo manejamos en milésimas de pulgada, pues sería 1,375. 4 ACME, pues sabemos que es una forma cuadrada, lleva el ángulo, la categoría y otro tipo de formas del ACME. Y las categorías, si nos vamos en nuestras tablas, vamos a ver qué indica cada una de las letras. O las categorías ya no se representa más datos, sino simplemente el diámetro y letra ACME. Y cuando buscamos estas iniciales, ya nos dice el paso. Otra forma de representarlo es esta, la categoría, o directamente 3/4. Acuérdense que en milésimas son .750 de 6, que es de doble entrada, y la calidad. Y así tenemos, cuando es doble entrada, se representa de la siguiente manera: de 2 pulgadas 3/4 de diámetro, 3 ACME, el paso por pulgada, igual aquí con las letras o las indicaciones de calidad. 3 pues es el paso por pulgada, y A, acuérdense que es una ACME,
y la G es la calidad, y le ponen de 2 entradas. Rosca doble. Vemos en la trapezoidal cómo se representa los ejemplos. 20, que es el paso por pulgadas, y trapezoidal, y la categoría de clasificación. Y de esta forma vemos aquí la rosca. Esta es una rosca de avance, que tanto van a entrar. Estas roscas de avance se emplean en transmisiones de movimiento. Acuérdense que hay roscas que van a poder o van en un lugar que tiene movimiento. Esta rosca va a tener movimiento circular, que es como eh, un tipo sin fin, digamos. Eh, Son los tipos de roscas. Esta es una rosca de avance, soporta grandes fuerzas axiales. Estas roscas de avance, ¿por qué utilizamos de perfil? Por ejemplo, una ACME, porque tiene mayor fuerzas, digamos, puede soportar cargas. ¿Por qué? Por la calidad de la rosca. Una rosca puntiaguda o V aguda, pues no va a poder cargar peso, ¿no? Entonces aplicamos otro tipo de roscas. Este tipo, también estas roscas de avance para cargas. Roscas especiales, acuérdense que las roscas especiales utilizamos muchos en la sujeción o algún tipo de transporte, ya sea por ejemplo el agua, el aire, que son roscas cónicas. Por ejemplo, ¿cómo se refieren las roscas cónicas? Que este diámetro inicial es menor que la final. Entonces al ensamblar aquí entra perfectamente, y como va girando, va haciendo más aprieta al final. Por eso es tipo cónica, pero el rango del cónico, aquí entre esta y esta, el ángulo es de 1 a 2 grados. A simple vista pues casi no se distingue. 1 a 2 grados es el cono que se forma, que son las roscas especiales para tuberías, uniones de tuberías, o cualquier transporte de fluidos, como les mencionaba. Aquí es una tubería, pues acuérdense que las cuerdas son cónicas. Para el cono, lo único que hace es para mayor hermeticidad, para que no salga el fluido de transporte. Las entradas simples o las múltiples, como ya les mencioné, aquí vamos a ver un ejemplo directamente. Este es una entrada simple de una entrada, el paso es igual al avance. Se ve desde una sola entrada, es una hélice, pero cuando manejamos de 2 pasos o de 2 entradas, quiere decir que tiene, como su nombre lo dice, 2 entradas. Entonces va a cambiar un poco el avance, ¿no? Cada 2 pasos es un avance. Digamos, aquí tiene una cresta, y si se dan cuenta, aquí viene otra entrada. Son 2 formas de tipo de entradas. Cuando son de 3 entradas, pues tenemos 3 entradas, y la forma que tiene, ¿no? 3 hélices, de 2 tiene 2 hélices, y por eso se llama 3 entradas, 3 hélices de paso. Si esta es una tuerca de 3 hélices o de 3 pasos, también la tuerca tiene que igual de ser 3 pasos. Esas son las diferencias entre una entrada, de 2 entradas o de 3 entradas. La representación convencional simplificada de las roscas, aquí podemos dibujar la superficie helicoidal, por ejemplo, cómo se representa, ¿no? Representación convencional, por ejemplo, esta es un cilindro exterior. ¿Cómo lo representamos? Este quiere decir que es de perfil. Vemos esto, ¿no? Cómo se representa en los dibujos. Simplemente el diámetro exterior bien dibujada, y la cuerda, que sería el diámetro interior, pues es 3/4 de la representación. Exactamente, esa es la forma de representarlo. Este sin dibujarlo, solamente representación. Si vemos una vista longitudinal de la cuerda, pues aquí siempre tiene que tener un corte, ¿no? Al inicial, para que la cuerda entre perfectamente. Este corte llamada también lo que son los cortes de ángulo. Quitarle el filo, digamos, el filo
de la entrada. Le quitamos el filo y las líneas que indican la cuerda. Cuando vemos el inciso B, que es un cónica exterior, como sabemos que es una cuerda cónica, pues dibujamos perfectamente un cono y la cuerda. Claro, este ángulo, esta diferencia, como les mencionaba, va de 1 o de 0 a 2 grados. O sea que a simple vista una cuerda no se ve con un instrumento o dependiendo de la longitud podemos medirla. Esta es la representación de una cuerda cónica. Esta es la representación de una cuerda cónica interior, cónica interior. Este es una, como les mencionaba, aquí en la entrada va a tener mayor diámetro y en la final es menor. Como es lo contrario, digamos, dentro de, como esta es interna, esta es externa, ¿qué pasa? Aquí es mayor la profundidad o cuando entra, entonces va a ser hermética al ensamblarla. Esta es la representación de una cuerda interior. Este es una cuerda, es una cilíndrica interior y esta es una cónica exterior, interior. ¿Cómo se representa? Acuérdense que la mayoría de las veces lo representamos de esta forma. Acuérdense, las cilíndricas solo tiene dos, una circunferencia y otra de 3/4 que indica dónde va la cuerda, ya sea esta es la interior, esta es la exterior y esta es la otra forma de los conos. Acuérdense que aquí lleva dos círculos completos en la parte interna y la parte externa de 3/4 de círculos que representa que es cono. Y al revés, esta parte va en la parte interna, la indicación. Son las cuatro formas de representarla, ya sea cilíndricas, cónicas, las clasificaciones y cómo se dibuja en SolidWorks. Ok, aquí tenemos algunos tipos de uniones roscadas. Vamos a ver, cabeza hexagonal. Aquí se clasifican por el tipo de las cabezas que tienen, de la forma de giro, de ensamblaje. Ok, todos conocemos un tornillo de cabeza hexagonal, es un hexágono completamente. Este es una cabeza cuadrada, tiene 4 lados la cabeza. Cabeza hexagonal con una longitud sin cuerda. Esta es una cabeza hexagonal de cuerda completa. Este es una cabeza hexagonal con media o 3/4 de cuerda y la otra mitad no tiene cuerda. Existen este tipo de cuerdas. Estos son tornillos, estos son pernos. Cuando hablamos de pernos siempre tiene unas longitudes sin cuerda. Solamente la parte inicial donde se puede colocar una tuerca y lo demás no tiene. Hay pernos que lleva 2-3 pulgadas sin cuerdas y nada más 1 pulgada de cuerda. Entonces son las llamadas pernos cabeza cuadrada de hexagonal. Los tornillos, la medida de los tornillos es todo completo la cuerda. Y los pernos llevan una distancia sin cuerda. Los espárragos, como les mencionaba, hay espárragos que en el centro no lleva cuerda, que son extremos roscados o roscas completas. Este es un ejemplo de roscas completas que a lo largo, que esta es la medida en el mercado, venden este tipo de roscas, que es el espárrago. Van y dame un espárrago de media pulgada, te dan un eje con cuerdas de media pulgada. Son los tipos de uniones roscadas. Aquí vemos lo que son las uniones con tornillo y tuerca o arandela, ¿no? Arandela es la que se coloca entre la tuerca y a un material que sujeta, ¿no? Que es la arandela. Tenemos la tuerca, tenemos el tornillo, y en medio de estos dos va lo que es la arandela. Ok, aquí vamos a clasificar algunos tipos de cabezas de tornillo con diferentes formas, las más utilizadas en la cabeza hexagonal. Existen muchas, aquí la que representamos es las más comunes, las redondas. Acuérdense que existen tuercas de forma redonda en la cabeza, aquí utilizamos igual tipo de llaves para desarmarlo. Acuérdense que una llave plana o un destornillador plano, utilizamos la cabeza redonda. La plana, acuérdense que esta es una plana con la entrada en V. Esta es una ovalada.
oval rebajada es la forma de la cabeza de los tornillos, o la filister, diferentes tipos de cabezas de tornillos. Y también existen otro de arco, cazoleta, hexagonal, es una de las más comunes en el mercado. Y acuérdense que existen hexagonales con arandela, algunas que ya no tiene arandela, esta ya es una arandela fija que ya viene junta, montada con la cabeza del tornillo. Una hexagonal, por ejemplo, las hexagonales, la mayoría de las veces que vienen con para destornillador de Allen, ¿no? Tipo de cabezas. O las ranuras que tiene, pues tenemos las ranuras, las rectas de caja. Aquí las cajas pueden variar, pueden ser hexagonales, cuadradas, triangulares. Utilizamos diferentes tipos de llaves para desarmarla. Lo que mencionaba, por ejemplo, en la línea de metro, aquí utilizan mucho que son las cajas triangulares. Entonces, una llave triangular lo podemos desarmar. Las Phillips, que son las de cruz, conocemos comúnmente, de estrella, que forma la estrella, que son las llaves especiales para desarmado. Entonces, estas son una de las más comunes. Existen muchos ejemplos más de tipo de cabezas, tipo de formas y tipos de ranuras. Eh, Aquí tenemos los tornillos que pueden ser de sujeción y de ajuste. Ok, tenemos las longitudes, tenemos los tipos de cabezas, el radio. Aquí esta es muy común, muy dada en las tablas ya normalizadas. La longitud de la cuerda, la chaveta, o no, digamos no es chaveta, este es el chaflán. Vamos a hacer un chaflán para poder quitar el filo. Estos términos lo vamos a ver en SolidWorks, la clase práctica, y le van a entender un poco mejor. Es un chaflán, es un corte pequeño en el filo de los tornillos. Este es otro ejemplo, tipo de cabezas, las longitudes de la cuerda. Este es, digamos, una cabezas o dimensiones que a lo mejor tiene la cuerda por completo y tiene una ranura para hacer el ajuste. El radio, el diámetro y el chaflancillo que forma aquí la entrada. Aquí tenemos otros tipos. ¿Cuáles son los datos importantes? Por ejemplo, esta es la cabeza oval de entrada lineal. Tenemos los radios, las longitudes total de la cuerda y la cabeza, la altura de la cabeza de las cuerdas son dos datos importantes. La longitud de la tuerca, la altura de la cabeza de la tuerca y la longitud de la cuerda. Este es otro ejemplo, igual los diámetros, el chaflán, este es otro tipo de diámetro interior que puede haber como tipo de entrada, ¿no? Para algún tipo de sujeción. Las cabezas, esta es otra cabeza, tipo de cabeza en un V. Al ensamble, pues también hay que hacer este tipo de ranuras para, si queremos ocultar las cabezas de los tornillos dentro de una pieza, pues también en la pieza hay que hacer esta entrada. Y las dimensiones, por ejemplo, la longitud total, la cabeza del tornillo, qué tanto de cuerda va a llevar, el diámetro, los radios que forman o ángulos que forman la cabeza, que son las partes más importantes. Diferentes tipos de puntas. Otro punto muy importante, los tipos de puntas. Este es de punzón, plana, barrenada. Y este de barrenada son las pijas, no comúnmente lo conozco como pijas, que las maderas, que es directamente colocas una pija, la madera, al mismo tiempo va cortando la madera, que es lo que conocemos como pija. Por eso se llama de barrena, porque al mismo tiempo va perforando. La cónica, la entrada tipo punta cónica, achaflanada, que es plana, pero con chaflán, que este es el chaflán. Cabezal, digamos, de entrada, la cabeza o la entrada es más, que tiene mayor chaflán que las normales. La esférica y la piloto. La piloto pues tiene una punta más pequeña como la dirección o la colocación de las entradas. Esos son los tipos de las puntas de los tipos de tornillo. Existen otros tipos de entradas. Estas son las más comunes. ¿Cómo se forman las puntas? Aquí el ángulo, como diferentes ángulos, otros tipos de formas de ver, las longitudes.
Y más que nada aquí nos representa la tipo de los tirafondos, ¿no? Los ángulos que forman los ángulos de final de este tipo de roscas. Las arandelas, también existen otro tipo de arandelas, las simples, que son nada más tiene cortes, y las positivas sin liga, ¿no? Entonces, dos tipos de arandelas, que algunas son de seguro y de apriete. Arandelas planas y cónicas, las planas y las cónicas, ese tipo también es para de seguridad, tipo de arandelas de seguridad. Y tuercas, igual tipo de tuercas, tuercas hexagonales con arandela, hexagonales con ranura, tuercas hexagonales, las normales. Entonces existen diferentes tipos. Este es con ranura, aparte de que tiene si es hexagonal, tiene las ranuras aquí. También es muy conocido este tipo de tuercas o la forma que tienen, las ranuritas en las tuercas. Existen diferentes, el primer estilo y el segundo estilo que prácticamente cambia lo que son las alturas. Y aquí vienen algunos ejemplos de cómo se representan. Acuérdense que las M es el paso y luego viene la longitud total de la cuerda, que es una forma de representarlo igual. Tornillo hexagonal, un inoxidable, ¿cómo se representa? Un diámetro de M24, de paso 3 y de longitud 50. Entonces, en el mercado existen infinidades de tuercas o de datos para poder interpretar o ya sean ejemplos, otro ejemplo hexagonal, unificada de 28 de diámetro, y así llevamos un buen de ejemplos de tuercas. Hasta aquí lo dejamos, no sé si hay dudas, de hecho, simplemente son la clasificación de las tuercas y tornillos. No, no, profe. Bueno, solo con la práctica que teníamos que hacer de las vistas auxiliares, ¿a dónde la teníamos que subir? Ah, las tareas, me dices, o cuáles prácticas. Ajá, sí, la tarea. Aquí en la página de Teams, a ver, no sé si creé una carpeta con ustedes, con sus nombres o no, no Pero, ¿de recuerdo. cuál tarea habla Rodrigo, profesor? ¿Mande? ¿De cuál tarea habla Rodrigo? ¿La tarea 4? A ver, Rodrigo, no, Sí, igual, sí, esa es la que dice de tareas auxiliares. vistas Que diga auxiliares. vistas auxiliares. Ok, aquí, bueno, a ver, en la parte de los archivos creo que hay una parte que dice práctica. Y dentro de la carpeta práctica, a ver, no recuerdo si creé, ok, existen las carpetas tarea 1, 2 y 3 y 4. Ahí no he creado la carpeta 5, pero si no recuerdo si es la carpeta 4 donde van a subir sus tareas o la carpeta 5. Si no, creamos otra carpeta. Ahí Parece mismo. que es en la, profe, porque en la 4 ya tuvimos la pasada. Ok, entonces voy a crear otra carpeta que voy a poner tarea 5. Pero ahí mismo, si en una ocasión se me pasa a colocar la tarea 4 y pues ahí pueden crear una nueva carpeta, le coloco en tarea 5 y ahí lo van a subir. Sí, es la carpeta tarea 5. Ok, ya creé la carpeta, ya está igual la carpeta tarea 5. Ahí lo pueden subir. No sé si hay más dudas.